En este video vamos a desarrollar la resolución del problema 9 de la hoja de ejercicios 4. Dice el enunciado: se va a construir una pared de ladrillo de arcilla tipo calavera puesto de lazo según el detalle de la figura siguiente. Y ahí aparece entonces como una vista en elevación de una pared donde aparecen distintos elementos como solera de fundación, nervio, que son verticales, soleras intermedias, que son elementos horizontales, solera de coronamiento, y luego hay unos huecos de puerta y de ventana, y lo demás, que sería lo que prácticamente estaría lleno de ladrillos pegados con mortero. Esta entonces es una información que muestra medidas, alturas, distancias y toda la geometría suficiente para poder construir esta pared. El enunciado nos explica qué son todos esos elementos. Identifica la solera de coronamiento como SC y nos dice 14 por 14 centímetros con dos varillas de 3 octavos y estribo de 1/4 a cada 10 centímetros. SI, solera intermedia de 14 centímetros por 14 centímetros con dos varillas de 3 octavos y estribo de 1/4 a cada 10 centímetros. Nervio de 14 por 14 centímetros con 4 varillas de 3 octavos y estribo de 1/4 a cada 10 centímetros. Solera de fundación de 20 centímetros por 40 con 4 varillas de media y estribo de 1/4 a cada 10 centímetros. Esta es entonces la especificación técnica de la armaduría de cada uno de los elementos de la pared. Al final del problema nos dice calcular la cantidad de ladrillos, cemento, arena, grava y acero de refuerzo necesarios para construir esta pared sin considerar desperdicios y utilizando los criterios discutidos en clase y en el aula virtual. Y entonces ante esta pregunta, ¿qué hacemos? Es tanta la información que podemos cometer el error de ponernos a calcular sin antes reflexionar qué camino tomar, qué procedimiento establecer. ¿Habrá un manual donde me diga exactamente cuánto se va de materiales para una pared como esa? Evidentemente no, porque cada pared es distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra metodología general de primero comprender, después analizar, luego plantear un procedimiento para después hacer cálculos y llegar a resultados. Dentro de la imagen presentada en el ejercicio identificamos cada elemento. Comencemos por la solera de fundación. Esta es un elemento prismático de 20 centímetros por 40 centímetros con 4 varillas de media y estribo de 1/4 a cada 10. Es lo que nos decía el enunciado y aquí en color celeste hemos indicado dónde está esa solera. Y el armado se puede visualizar mejor si hacemos un dibujo de la sección transversal. Aquí ya vemos con claridad que 4 varillas van a lo largo del elemento, con 4 varillas de media, o bien le podemos llamar 4 número 4, y los estribos son el refuerzo transversal, que son anillos que van a cada 10 centímetros. Luego tenemos los nervios, son los elementos verticales que nacen desde la solera de fundación y llegan hasta la solera de coronamiento. Esos nervios son de 14 centímetros por 14 centímetros con varilla de 3 octavos y estribo de 1/4 a cada 10. Lo vemos mejor si hacemos un esquema. Ahí se mira entonces que los 4 número 3, o sea, los 3 octavos, son el refuerzo que va a lo largo del nervio y los estribos son esos anillos, en este caso les podemos llamar coronas, que van envolviendo las 4 varillas del número 3. Luego tendríamos las soleras intermedias, esas que están marcadas en color verde. Observen que hay dos soleras intermedias. Una que va a la altura de la parte de arriba de la puerta, cargadero de la puerta le vamos a llamar, que pasa a su vez por la parte de arriba de la ventana, que le
llamaremos cargadero de la ventana, y otra que va en la parte de abajo, que pasa por la parte de abajo de la ventana, que le llamaremos repisa, continúa, llega hasta el nervio de la puerta y en el otro lado hay una solera intermedia entre nervio y nervio. Esa solera intermedia entonces es la que tenemos de 14 por 14 centímetros con dos varillas de 3/8 y estribo de 1/4 a cada 10 centímetros. Lo vemos mejor si hacemos un esquema. Aquí el problema no me dice si las dos varillas van puestas horizontalmente o verticalmente. La verdad que para el cálculo es irrelevante. Acá las he dibujado de manera horizontal porque probablemente sea la condición de flexión perpendicular al plano de la pared la que requiera ese acero de refuerzo. Entonces ahí vemos que tenemos dos varillas en la dirección longitudinal que son de 3/8 y el estribo en realidad es una especie de gancho, a veces en El Salvador le decimos alacrán, de 1/4 de pulgada a cada 10 centímetros. Por último, tendríamos la solera de coronamiento, que sería igual de 14 por 14 con dos varillas de 3/8 y estribo de 1/4 a cada 10. Tiene el mismo armado que la solera intermedia, solo que esta va en la parte superior, cerrando la pared. El detalle, pues el mismo que teníamos para la solera intermedia, pero siempre conviene dibujarlo para orientarnos, para identificar los diferentes materiales que vamos a tener que calcular. Luego están los ladrillos. ¿Dónde van los ladrillos? Bueno, son los que van a quedar enmarcados entre nervios y soleras. Eso es. Aquí los hemos puesto en un color rojizo y ahí pueden ver entonces que todos esos tramos son ladrillo tipo calavera puesto de lazo. De tal manera que acá ya podemos visualizar en celeste la solera de fundación, en azul los nervios, en verde las soleras intermedias, en amarillo la solera de coronamiento y en color rojizo todo lo que va a ser el área que se rellenará con ladrillos pegados con mortero. Para poder terminar de comprender la información, el problema nos remite a lo que hemos estudiado en temas anteriores. De hecho, este ejercicio estaríamos haciendo una integración de muchas cosas que hemos estudiado anteriormente. El concreto, la mampostería, el acero de refuerzo. Entonces conviene ir a recopilar información que nos va a ser útil para hacer los cálculos. En un examen, pues evidentemente habrá información que se les tendrá que dar porque no es que se tengan que aprender de memoria todo lo que hemos calculado. Entonces, podemos decir que tenemos una dosificación del concreto que ya lo desarrollamos ampliamente en la unidad 5, que es la dosificación 1, 2, 3. Vamos a utilizar ese concreto para la solera de fundación, para los nervios, las soleras intermedias y las de coronamiento. Todo va a ser el mismo concreto. ¿Pueden haber variantes? Sí, claro que sí, pero en este caso se tomará todo con el mismo concreto. Luego, para ese concreto ya habíamos hecho cálculos con los coeficientes de aporte y todo lo que ustedes ya saben, y que nos permitió llegar a estos valores. Que cemento requiere 9.7 bolsas por metro cúbico de concreto endurecido, que arena requiere 0.55 metros cúbicos de arena por metro cúbico de concreto endurecido. Una cosa importante es que esta es una arena que vamos a llamar en bruto, es la que utilizamos para el concreto, no la hacemos zarandeada como se usa para los morteros. Y 0.82 metros cúbicos de grava por metro cúbico de concreto endurecido. Esta información de la dosificación 1, 2, 3 será muy valiosa para los cálculos posteriores. Sigamos comprendiendo información, retrotrayendo información tomada de la hoja de ejercicios 3, que corresponde a la unidad de estudio 6, que es sobre el acero. En esa discusión se habló del recubrimiento, 2 centímetros para nervios, 5 centímetros para cara lateral y superior de la solera de fundación. También lo voy a utilizar para las caras lateral, tanto de las caras superiores de los nervios y los laterales de las exteriores de las soleras intermedias. 7,5 centímetros para cara en contacto con el suelo de la solera de fundación. Ya veremos cómo vamos a aplicar esta información.
Luego está la longitud de ganchos estándar. ¿Para qué son los ganchos estándar? Para anclaje. Entonces vimos en la unidad de estudio 6, específicamente en la hoja de ejercicios 3, que hay ganchos a 90 grados, a 135 y a 180. Y ahí están las medidas de los ganchos, 12, 6 y 4 veces el diámetro de la varilla. También es necesario revisar si se van a requerir empalmes. Un empalme tiene unas fórmulas de cálculo bastante complicadas en el ACI, pero yo lo voy a simplificar a 40 veces el diámetro de la varilla. Luego tenemos tamaños de varilla en el mercado, 6, 9 o 12. Vamos a hacer nuestro análisis considerando que se van a comprar varillas de 6 metros y esa va a ser la unidad con que vamos a hacer la cuantificación. Por otro lado, en la unidad 7, en la hoja de ejercicios 4, precisamente, en cálculos previos de esta misma hoja, habíamos ya sacado unos valores para la pared de ladrillo tipo calavera puesto de lazo. Y ahí habíamos ya hecho un cálculo que nos decía que se van 34.48 ladrillos por metro cuadrado de pared de ese tipo. También en el ejercicio 8, problema 8 de esta misma hoja de ejercicios 4, calculamos la cantidad de mortero para pegamento, para una cierta dosificación, que vamos a trabajar con ella en este caso, que era 1.5, o sea, 1 cemento, 0.5 cal y 3 arena. Era un cemento mezclado, que en este caso vamos a trabajar todo con cemento tipo GU. Observen que voy a usar el mismo cemento en el concreto y el mismo cemento en el mortero. Esto puede variar. En otro ejercicio podría decir que todo lo que es mortero para pegamento se haga con cemento de albañilería. Entonces tendríamos que analizar dos tipos de cemento. Entonces ya teníamos precalculado 0.22 bolsas por metro cuadrado de pared, 0.003 metros cúbicos de cal por metro cuadrado de pared, 0.036 metros cúbicos de arena en bruto por metro cuadrado de pared. Ok, ya comprendimos la información, buscamos la información previa que nos va a ayudar para resolver el problema. Ahora analicemos qué información tengo disponible. Tenemos la geometría de los elementos, ahí están todos. Solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento, nervio y las áreas de ladrillo. Es cuestión de geometría. Tenemos datos estudiados previamente y recopilados anteriormente. Todo lo del concreto, lo del mortero, cantidad de ladrillos, etc. Y la incógnita es la cantidad de materiales para construir la pared. Es decir, cuántos ladrillos, cuántas bolsas de cemento, cuántos metros cúbicos de arena, si zarandeado o en bruto, cuántos metros cúbicos o bolsas de cal, la cantidad de varillas para los diferentes diámetros, etc. Entonces, planteamiento. Vamos a hacer así, para cada elemento constructivo, porque ya vieron que son varios elementos constructivos, vamos a tratar de identificar los materiales. Una vez identificados, procederíamos al cálculo en un orden de trabajo que es irrelevante qué forma se haga, pero debe llevar un orden, porque eso nos permite hacer revisiones, autorrevisiones para minimizar los errores y nos permitirá consolidar la información final. Entonces es tan fácil como ver el elemento constructivo, ver los materiales involucrados y calcularlos. Como ya sabemos calcular concreto, sabemos calcular mortero, sabemos calcular ladrillos, sabemos calcular acero, pues ya sabemos hacerlo. Pero, ¿y por qué no llamamos al albañil, le damos el dibujo y que nos diga cuánto material se necesita? ¿Por qué tengo que estar haciendo tanto cálculo que, como vamos a ver, es bastante laborioso? ¿Qué opinan? ¿Se lo damos al albañil y ya tenemos resuelto el problema? Piénsalo. Entonces, voy a plantear un ordenamiento. Este es como yo lo voy a plantear. Usted lo puede plantear de otra manera. Esto no tiene una reglamentación. Yo lo voy a ordenar por elemento, comenzando por los ladrillos, que me es más fácil calcularlos, el mortero para pegamento de ladrillos,
Luego la solera de fundación, que es la que va en la parte de abajo, generalmente va enterrada. Los nervios, que son los elementos verticales. La solera de coronamiento y por último voy a dejar las soleras intermedias. Vean que aquí yo ya identifiqué que, bueno, el mortero requiere cemento, cal y arena, en este caso, la solera de fundación, cemento, arena, grava y acero, pero acero de 2 diámetros distintos. Nervios también requiere cemento, arena, grava y acero. Solera de coronamiento lo mismo, solera intermedia lo mismo. Ya tengo ordenado mi proceso y voy a tratar de llevarlo, hombre, puedo cambiarlo en el camino, pero debo llevar cierto orden para que no se me pierda la información. Y comencemos. Voy a comenzar con los ladrillos porque los percibo que es más fácil y me va a dar como lubricación mental para poder avanzar. Tengo acá el esquema. Ya en el esquema tenía ubicados cuáles eran las partes que llevaban ladrillo. Entonces, como es un tema geométrico y para no perderme, voy a identificar las áreas. Yo he decidido empezar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. A1, A2, hasta llegar a A9. Claramente se ve dónde va la puerta, dónde va la ventana, ahí están los nervios, las soleras, etc. Entonces, toda la información geométrica está en el problema, ahí están metidas todas las medidas. Entonces voy con mucho cuidado identificando las áreas de ladrillo. El área 1, 1.45 por 0.5, y voy sacando el cálculo. El área 2, 1.45 por el mismo alto. O sea, cada uno de estos son ancho y alto. 203 por 0.5, 1.45 por 0.5. Lo estoy haciendo uno por uno para no perderme, pero si ustedes se fijan, hay 3 tramos de 1.45 y uno de 203. Yo puedo sacar este cálculo muchísimo más rápido. Pero bueno, vamos despacio. El área 5, 1.45 por 1. El área 6, observe que la puerta y la ventana no llevan ladrillos, me lo salto. 203 por 1. El área 7, 1.45 por 1. El área 8, 203 por 1. Y el área 9, 1.45 por 1. Esto hace un total de 11.60 metros cuadrados de lo que va a ser ladrillo con mortero. Ya tengo mi primer cálculo. Pero, como el problema no es dar área, sino que los materiales que vamos a proveer. Es decir, tengo que decir cuántos ladrillos. Entonces, con el área de ladrillo de 11.60 que ya calculé, voy a echar mano de un cálculo previo del problema 7 de esta misma hoja de ejercicios 4, donde yo ya sé que para una pared de ladrillo tipo calavera puesto de lazo, pues se requieren 34.48 ladrillos. Entonces hago una relación lineal muy sencilla. Si un metro cuadrado de pared requiere 34.38, pues los 11.6 metros cuadrados requieren X, y ese X es 399.97 ladrillos. Claro, la tentación aquí es aproximar a 400 y es lógico, y después ponerle un desperdicio que también es lógico, pero vuelvo a recordarles, en este curso nos vamos a quedar sin aproximaciones, sin redondeos y sin desperdicios. Ya tendremos tiempo el otro ciclo de discutir este mismo tema. Una cosa importante que vamos a discutir el próximo ciclo es la cantidad de obra. Por ejemplo, si la obra fuera únicamente construir esta pared, pues lo lógico es aproximar a 400 y un poquito más por el desperdicio. Pero no sabemos cuántas paredes más hay en esta obra, entonces el redondeo lo haremos cuando ya tengamos toda la cantidad. Por eso, vuelvo a repetir, en este curso no haremos ni redondeos, ni aproximaciones, ni vamos a poner desperdicios. Bien, pero con la pared no solo es ladrillo, lleva también mortero. Y mortero significa cemento, arena y en este caso cal. Entonces vamos a hacer la misma relación. Yo ya tenía cálculos previos del problema 8, donde yo ya sabía cuánto cemento, cal y arena se va por metro cuadrado. Entonces, sé que el cemento necesita, para hacer un metro cuadrado de pared, necesito 0.22 bolsas, de cal 0.003 metros cúbicos,
y de arena en bruto 0.036 metros cúbicos. Entonces, con estos parámetros haremos una relación lineal. Para el cemento, pues un metro cuadrado de pared requiere 0.22 bolsas, 11.6 metros cuadrados, X entonces 2.55 bolsas de cemento. En este caso tipo GU porque así lo decidí desde el principio. Me da la tentación de aproximar a 3. Sí, si solo vamos a hacer el pegamento de ladrillo, pero es que este mismo cemento lo voy a ocupar en el concreto. Entonces, lo lógico es que espere tener todas las cantidades de toda la obra para poder hacer aproximaciones e inclusive poner desperdicios. Por lo tanto, y por ahora, nos quedamos con 2.55 bolsas. De la misma manera hago la relación para la cal. Si para un metro cuadrado 0.003 de cal, pues para 11.6 será 0.0348 metros cúbicos de cal, que más o menos equivale a 1.23 bolsas, considerando que más o menos los pesos volumétricos y los volúmenes de las bolsas son similares. Y nuevamente, no voy a caer en la tentación de aproximar, porque aquí yo diría, bueno, 1.23, pues a lo mejor no es lógico y voy a comprar 2. Pero pues no vamos a hacer aproximaciones, ni redondeos, ni desperdicios. Para la arena, entonces, hacemos la misma relación. Un metro cuadrado requiere pues la cantidad que yo había calculado previamente. Para 11.6 son X y ahí obtengo la cantidad de arena en bruto, que es 0.42 para los 11.6 metros cuadrados de pared. Es importante recordar que la arena en bruto es una arena gruesa que inclusive trae hasta pomes, y la arena fina es aquella que sacamos por tamizado, y ya habíamos dicho cuando analizamos mampostería en los problemas 8, si mal no recuerdo, que más o menos por un metro cúbico de arena en bruto sacamos medio metro cúbico de arena ya zarandeada. Entonces ya esos parámetros ya los hemos considerado en nuestro cálculo, porque aquí ya pusimos la cantidad de arena en bruto por metro cuadrado de pared. Vamos ahora a la solera de fundación. Le hemos puesto el numeral 3. Y pongámosle 3.1 al concreto, para no perdernos. ¿Cómo voy a calcular el volumen de concreto? Pues es una sección prismática que es largo por ancho, largo por alto por ancho, o largo, ancho por largo por alto, como ustedes quieran. Entonces la sección ya sabía que era 0.2 por 0.4. Lo que no sé es la longitud. Ahora en el dibujo hay una parte que no tiene información, que es esta de acá. Entonces voy a hacer una consideración por falta de información de que la solera de fundación llega exactamente hasta donde llega la pared. Es decir que cortamos aquí, cortamos acá y por lo tanto su longitud es 708. ¿Cómo obtuve ese valor? Bueno, sumando las medidas. Aquí tengo 0.14 del nervio, 1.45 de pared, 0.14 del nervio, 1.45, 0.14, 203, 0.14, 1.45, 0.14. Eso hace entonces 708. O sea que he ignorado estos extremos, que en el caso de un examen, pues tendría que estar la información o ustedes la piden. Continuamos. Tenemos el volumen de la solera de fundación. ¿Cómo calcular el cemento? Pues no vamos a regresar a aplicar la coeficiente de aporte y la fórmula, etcétera. Si yo ya tenía calculado que para un metro cúbico de concreto de dosificación 1, 2, 3 obtenía o requería 9.7 bolsas de cemento, pues hago una relación con los 0.056 de la solera de fundación que yo estoy calculando y sacamos el valor X. Sería en este caso 5.49 bolsas de cemento. De una manera similar, vamos a hacer con la arena.
Si yo ya tengo un cálculo previo, que un metro cúbico de concreto requiere 0.55 metros cúbicos de arena, entonces el volumen de la solera de fundación requerirá Y cantidad de arena. En este caso, 0.31 metros cúbicos de arena. Aquí no hay problema porque la arena que se usa en el concreto es arena en bruto. Y seguimos. De la misma manera, la cantidad de grava, hago la misma relación con el dato que ya tenía y obtengo que se requieren 0.46 metros cúbicos de grava. Aquí se me quedó una X que está de más. El valor es Z. Seguimos. Hemos resuelto ya el concreto, es decir, cemento, arena y grava para la solera de fundación que tiene un determinado volumen. Pero ahora tenemos que ver el acero de refuerzo. Hacemos el dibujo de la sección, ya lo habíamos hecho antes, pero aquí lo vemos más detallado. Están las 4 varillas del número 4, las 4 varillas de media que van en la dirección longitudinal, y están los estribos, que son varillas de 1/4 a cada 10 centímetros. La novedad acá es el recubrimiento. El recubrimiento superior son 5, el inferior son 7,5 y el lateral es 5. Estos serían datos que siempre tendrían que venir en los planos o dentro de un examen, y en este caso fueron datos que preestablecí al inicio del problema considerando la información que está en la hoja de ejercicios 3. Recuerden, el recubrimiento es la distancia entre el acero de refuerzo transversal y la superficie exterior del concreto. Entonces vamos a hacer la numeral 3.2, acero de refuerzo, y entonces usamos la técnica del despiece que ya estudiamos en la unidad 6, que es donde estudiamos el acero. Entonces comienzo yo como analista a definir mi propia terminología o simbología, si queremos verlo así. Voy a definir como pieza A las varillas de media que van longitudinalmente. Entonces voy a calcular la longitud de la pieza y después voy a ver cuántas piezas son y ya está. La longitud va a depender de la longitud de la solera de fundación. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que la solera medía 7.08, pero ese es el concreto. Le tengo que restar el recubrimiento lateral en los dos extremos y agregarle 2 anclajes a través de 2 ganchos a 90 grados. Entonces voy a quitar 5 centímetros por lado en concepto de recubrimiento y vamos a agregar la longitud de anclaje de un gancho 90, que de acuerdo a los datos de la hoja de ejercicios 3 era 12 veces el diámetro. Como el diámetro de la varilla es de media, en este caso 0.0127 metros, pues podemos ya calcular que la longitud de la pieza va a ser 7.2848. Voy a dejar todos estos decimales, aunque mi respuesta final la voy a dar en 2 decimales porque van a ser ya unidades más comerciales. Tengo entonces la longitud de la pieza, que es lo que me falta. Agregarle un empalme porque resulta que las varillas son de 6 metros y si yo necesito 7.28 no me va a alcanzar la varilla. Entonces debo de considerar, además de la medida que ya tengo, una longitud equivalente a 40 veces el diámetro en concepto de empalme. Entonces le agrego ese valor y se me incrementa la longitud a 7.79. Entonces, importante verificar si la longitud que necesitamos excede la medida comercial de la varilla, hay que agregar un empalme. ¿Podríamos haber usado varilla de 9 metros? No necesitaríamos el empalme. Pero como mi consideración inicial fue varilla de 6 metros, que es la que comercialmente se encuentra más disponible, pues necesito esta longitud de empalme para poder cubrir la longitud requerida en el cálculo. Ahora bien, la cantidad de piezas, pues son 4, eran 4 varillas de media que iban en la dirección longitudinal, y entonces ya el cálculo es tan fácil como multiplicar 4 por la longitud que ya teníamos. Eso da 31.17. Pero, como vamos a dar todo en función de varillas
de 6 metros, divido 31,17 entre 6 y me salen 5.2 varillas de 6 metros, varillas de media. Nuevamente, no aproximemos. Seguimos con la solera de fundación, solo que ahora vamos a ver el refuerzo transversal. Esos estribos que yo les voy a llamar pieza B. La pieza B entonces va a ser esta corona, o más bien este anillo, que envuelve a las 4 varillas y lleva 2 ganchos 135 grados. Nuevamente me va a servir de mucho los recubrimientos que había definido anteriormente para poder sacar la longitud de ese estribo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a sacar el perímetro del estribo y le vamos a sumar 2 ganchos a 135. La longitud del gancho, 6 veces el diámetro de la varilla. El diámetro de la varilla es 0.0127, entonces la longitud de la pieza es 2 veces 0.3 por 0.075, que si ustedes ven acá, es precisamente la medida del estribo, es decir, el concreto es 40, pero le resto 5 centímetros por lado, me da 30. Y en el otro sentido, que es 20, le tengo que restar 7,5 en la parte inferior, 5 arriba, y me quedan 7,5. Entonces, 0.3 y 0.075 por 2 es el perímetro del estribo. Y 2 por 6 por el diámetro son los 2 ganchos a 135. Entonces obtengo 0.9024. Tenemos la longitud de la pieza de 0.9024. Esa pieza es esta forma de estribo donde ya vimos cuáles son sus medidas, y es como quien dice, ese 0.9024 es el tamaño de la pedazo de varilla que se cortaría para que el armador le haga todos estos dobleces y estos ganchos. A propósito, cabe aclarar que estamos haciendo una simplificación con estas curvaturas. Si ustedes observan, estoy tomando las medidas como que si fueran ángulos rectos. Esto no es cierto, la curvatura por acá nos va a dar un valor diferente, pero la simplificación es suficientemente válida para el tipo de cálculo que estamos haciendo, que no son cálculos absolutamente exactos, ya que después le vamos a hacer aproximaciones y le vamos a poner desperdicios. Por lo tanto, siéntanse tranquilos de trabajar esto como si fuese un ángulo recto. Ahora, si ustedes son muy científicos, pues hagan el cálculo de la longitud de este arco y van a ver que es bastante cercana a lo que sería el ángulo recto. Entonces, viene el problema de calcular cuántas de estas piezas necesito. Yo tengo la longitud de todo lo que era la solera de fundación, que era 708, le quité los 2 recubrimientos laterales y luego, si lo divido entre la separación de los estribos, obtendría el número de espacios que van a generar estos estribos. Pero no existen fracciones de espacios, por lo tanto serían 70 espacios. Y el número de estribos son 70 más 1, el último que hace el cierre. Si lo viéramos en una elevación, pues sería algo como esto. Si yo divido la longitud entre la separación, lo que voy obteniendo son espacios, o sea, estos tramos entre estribo y estribo, pero al final siempre voy a tener que agregar 1 para hacer el cierre. ¿De acuerdo? Si no me creen, hagan el dibujo a escala y van a comprenderlo con más claridad. Entonces, ese recubrimiento lateral de 5 por lado se lo resto a la longitud de la solera de fundación y eso lo divido entre la separación, que en este caso es 0.1. Eso me da el número de espacios. Aquí sí tengo que redondear por fuerza porque es una lógica geométrica, pueden haber fracciones de espacios, y luego le agrego 1 para el cierre. Entonces ahora sí, si yo ya tengo la longitud de la pieza y la cantidad de piezas, es una simple multiplicación, 71 por el 0.924 que tenía. Esto lo convierto a varillas de 6 metros, pues dividiendo ese valor entre 6.
Si nos detenemos a hacer una revisión de lo que hemos hecho, nos damos cuenta que en el cálculo del refuerzo transversal de la solera de fundación, es decir, los estribos de 1/4 a cada 10, hemos cometido un error en el cálculo. El diámetro de la varilla lo tomamos como si fuera una varilla de media, cuando en realidad debería de ser una varilla de 1/4. Si hacemos esa corrección, quitando este valor de 0.0127 metros por el valor correcto, pues tendríamos que la longitud de la pieza del estribo no es 0.9024, sino que es 0.8262. Con esa corrección, sustituyendo el 0.9024 por 0.8662, recalculamos la longitud total y nos da, en vez de 6407, nos da 5866, que equivale, en vez de 10.67 varillas, equivale a 9.77 varillas de 1/4. Veamos ahora los nervios, esos elementos verticales. En primer lugar, el concreto. El volumen de concreto sería pues tan fácil como multiplicar la sección transversal del nervio, que es 0.14 por 0.14, por la altura. En este caso, la altura, observen que he trabajado con la altura desde la solera de fundación hasta la parte superior de la solera de coronamiento. Ese va a ser el volumen del nervio. Es importante no tomar el nervio desde la parte de abajo de la solera de fundación, porque si no estaría duplicando el volumen de la intersección. Entonces eso da 0.0572 metros cúbicos para un nervio. Como son 5 nervios, ¿cómo sé que son 5? Bueno, aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. No hay magia, no hay matemáticas elevadas, es ver el dibujo y contarlos. 5 nervios. Y eso nos da 0.286. A partir del volumen que ya calculamos de 0.286 metros cúbicos, podemos trabajar con la misma dosificación, la dosificación 1, 2, 3, y de esa manera, teniendo ya los parámetros que habíamos calculado previamente de 9.7 bolsas por metro cúbico, pues multiplicamos por el volumen de los nervios y obtenemos que para construir los 5 nervios necesitamos 2.77 bolsas de cemento, 0.16 metros cúbicos de arena y 0.23 metros cúbicos de grava, utilizando estos parámetros que ya teníamos. 9.7 bolsas por metro cúbico, 0.55 metros cúbicos de arena por metro cúbico de concreto y 0.82 metros cúbicos de grava por metro cúbico de concreto. Un detalle importante es que no vayamos a anular estos metros cúbicos porque uno está en el numerador y otro en el denominador. ¿Por qué? Porque el de arriba es metro cúbico del agregado y el denominador es metro cúbico de concreto endurecido. ¿De acuerdo? Entonces cada uno de los parámetros los vamos multiplicando por el volumen de los nervios y obtenemos entonces las cantidades de cemento, arena y grava. Ahora bien, para el acero de refuerzo tenemos que hacer el despiece, pero conviene entender qué está ocurriendo en todas esas intersecciones marcadas con un círculo celeste. Esto es importante al efecto de poder diferenciar a quién le corresponde el volumen de esa intersección y entender qué acero de refuerzo está pasando por esa intersección. Entonces, antes de entrar a calcular, comprendamos qué ocurre. Bien, para poderlo entender, tenemos esta figura donde se observan una solera de fundación, una secuencia de 3 nervios, que son elementos verticales, y 2 soleras intermedias. Perdón, una solera intermedia y una solera
de coronamiento. No es exactamente el mismo caso que tenemos en el ejercicio, pero ese para efecto ilustrativo. Y entonces vamos viendo los detalles que tenemos que considerar en nuestro cálculo. Primero, los nervios se anclan con ganchos a 90 grados en la solera de fundación. Y aquí se ve entonces cómo el gancho es lo que nos permite que el refuerzo del nervio quede anclado en la solera de fundación. En las intersecciones, las coronas de los nervios, es decir, el refuerzo transversal de los nervios, pasa por el nudo, por la intersección. Por consiguiente, los estribos o refuerzo transversal de las soleras no pasan por el nudo e inician a partir del borde del nervio. ¿Por qué es esto? Porque no vamos a poder hacer que geométricamente pase las coronas de los nervios y los estribos de las soleras. No hay forma. Entonces le damos prioridad al nervio, que es el elemento vertical. Entonces las coronas del estribo pasan por el nudo, no así los estribos o refuerzo transversal de las soleras. Observen que estoy usando la palabra corona para el elemento vertical y estribo para el elemento horizontal. Esto nada más para una significación que van a encontrar ustedes en sus cursos de diseño de concreto, pero en la práctica usted le puede decir estribos a los de los nervios y estribos a los de las soleras, no hay ningún problema. Bien, entonces, importante, en los nudos dejamos que el refuerzo transversal de los nervios pase y dejamos que no entre el refuerzo transversal de los elementos horizontales. Y esto es porque simplemente no pueden entrar los dos simultáneamente. Luego, en la parte de arriba, los nervios se anclan con ganchos a 90 en la solera de coronamiento. Por lo tanto, aquí al final del nervio hacemos un gancho 90 en cada varilla. Por otra parte, las soleras intermedias, cuando pasan por nudos intermedios, el refuerzo longitudinal es continuo, pero al llegar al extremo se produce el anclaje. Entonces vamos a decir que las soleras se anclan en los a 90 grados en los nervios extremos, no en los nervios intermedios. ¿Qué se podría hacer? Pues sí, pero es generar demasiado congestionamiento de acero si en cada tramo hacemos un gancho a 90 de cada una de las piezas de solera intermedia. Entonces, lo que es, o solera de coronamiento. Entonces, lo que hacemos con la solera es que el refuerzo longitudinal pasa hasta llegar al nervio extremo y ahí se hace el anclaje. ¿Ok? Esto es importante para poder calcular con propiedad tanto el volumen como el acero de refuerzo de cada uno de los elementos de estas paredes. Para reforzar estos conceptos, tengo una imagen tomada del reglamento técnico salvadoreño de diseño y construcción de vivienda de 1 y 2 plantas. Y observen que el refuerzo del nervio debe llegar hasta la varilla inferior de la solera de cimentación. Aquí hay un error ortográfico imperdonable, pero bueno, así está el documento. Esto es captura de pantalla. Entonces observe que esta varilla vertical del nervio, voy a marcarla con color azul, llega hasta la solera de fundación, se ancla, pero se ancla justo hasta la varilla inferior de la solera de cimentación. No se ancla al centro porque se vuelve complicado, no porque no se pueda. E igual en la parte superior, esta varilla de refuerzo del nervio se ancla en la parte superior de la solera de coronamiento. ¿De acuerdo? Y cuando se trata de una solera intermedia, por ejemplo esta, observen que se ancla en el nervio. Y esto es porque la solera ya no continúa. Si continuase, pues quedaría el refuerzo longitudinal también de manera continua. Veamos entonces en nuestro caso cómo vamos a hacer esos cálculos del acero de refuerzo tomando en cuenta, bueno, y del concreto, tomando en cuenta esos detalles que acabamos de hacer.
De hecho, para el concreto lo que hicimos fue tomar toda la longitud del nervio desde la solera de fundación hasta la solera de coronamiento. Listo, eso significa que cuando veamos las soleras intermedias y las de coronamiento, no vamos a duplicar este nudo de concreto, ni este nudo, ni este otro, porque este concreto ya se lo adjudicamos al nervio. Ahora veamos armaduría, el refuerzo longitudinal. Vamos a identificar la pieza C como las varillas número 3, que según nuestro detalle, son 4 varillas que van de manera longitudinal en el nervio. Y que vamos a tener ganchos a 90, tanto en la parte superior como en la parte inferior. La longitud del gancho, 12 veces el diámetro, un dato que tomamos de la hoja de ejercicios 3. En nuestra práctica profesional deberá estar en los planos o, en su defecto, en el reglamento ACI 318, el reglamento para construcción de concreto. Entonces, la varilla que estamos anclando es varilla número 3, es decir, 3/8, ese es el diámetro en metros, 0.0095, o como pudieran ustedes calcularlo en centímetros, sería 0.95 centímetros. Voy a trabajar todo en metros para no confundirme. Y entonces la longitud de la pieza sería, observen esto, 3.12 era la distancia, es más bien la distancia total de la parte superior de la solera de coronamiento hasta la parte inferior de la solera de fundación. Tengo un recubrimiento de 7.5 abajo y un recubrimiento de 5 arriba. Si yo a estos 3.12 le resto el recubrimiento, tanto arriba como abajo, este 0.05 es el recubrimiento superior, 0.075 el inferior, estoy cumpliendo con lo que me pide el reglamento de construcción de viviendas de nuestro país, que dice que anclemos al nivel de la, digamos en el caso de la solera de fundación, la varilla que está, como quien dice, más abajo. Y el más abajo, quien lo determina es precisamente el recubrimiento. Y luego le vamos a sumar los dos anclajes, porque vamos a anclar tanto en la solera de fundación como en la solera de coronamiento. Y de esa manera entonces calculo la longitud de cada pieza. Recuérdense que aquí lo que estamos haciendo es el despiece, y lo que hacemos es este dibujo donde indicamos las medidas, ponemos los ganchos y así no se nos olvida lo que tenemos que considerar. Entonces me da 3.109 metros la longitud de una de esas piezas. Teniendo esa longitud, pues solo tendríamos que ver cuántas varillas son. Son 4 varillas, pero ojo, no se nos olvide que son 5 nervios. ¿Y de dónde sale eso? De ver el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 nervios. Entonces 4 varillas, sí, eso es lo que lleva la sección transversal, pero son 5 nervios, por lo tanto son 20 piezas que multiplicadas por la longitud, pues me da 62.18 metros, y lo convierto a un equivalente de varillas de 6 metros, porque es la forma en que vamos a adquirir y a suministrar los materiales. ¿Pudiera ser otra forma? Sí, pudiera ser en quintales, pero en este ejercicio lo vamos a calcular todo en varillas de 6 metros, y estoy dejando 2 decimales aquí en mi respuesta, y vamos a ver después cómo esto se consolida. Veamos ahora el refuerzo transversal, que lo voy a identificar como pieza D. Aquí en la figura puedo ver que la medida de la sección transversal es 14 por 14, pero hay recubrimiento de 2 centímetros. Este es un dato de la hoja de ejercicios 3, o como les decía antes, debe venir en los planos o vamos a la ACI. Por lo tanto, el estribo como tal, o corona, serían 10 centímetros por 10 centímetros. Nuevamente haré la simplificación de que estas partes curvas realmente las voy a tomar como ángulos rectos para simplificar mis cálculos, y porque la diferencia no es mucha, y recordar que hay ganchos a 135. ¿Cuál es la lógica de esto? Que cuando se hace este doblez, esto es una varilla que está originalmente recta, pero el armador le va dando esta figura, entonces aquí se forman los dos ganchos 135. Ok,
Visualizada la geometría, pues es fácil decir que la longitud de la pieza es el perímetro de la corona más 2 ganchos, o sea, 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros más 2 ganchos. Aquí lo tengo planteado, que el gancho 135, de acuerdo a los datos de la hoja de ejercicios 3, es 6 veces el diámetro. El diámetro en este caso es el diámetro de la varilla de 1/4, no la de 3/8, porque el estribo o corona es de 1/4 de pulgada. Y entonces la longitud sería pues el perímetro, que es 2 veces 0.1 más 0.1, más los 2 ganchos, y me da 0.4127. El problema ahora es, teniendo esa longitud de 0.4127, pues identificar cuántos nervios son. Sé que la separación es 10 centímetros. En esta figura que tengo acá, eso sería entonces este valor. Esto sería la separación. Sé que la medida total es 3.12 desde la parte superior de la solera de coronamiento hasta la inferior de la solera de fundación, pero también ya había dicho que le resto un recubrimiento de 5 centímetros en la parte superior, aquí no le resto 2 centímetros porque muy poquito, y 7,5 en la parte inferior, que es esta de acá, y entonces me queda una longitud de 2.995. Esta sería la longitud en la cual se distribuirían los estribos. Entonces, la cantidad de espacios, entiéndase espacios por, digamos, el área cubierta por la separación de los estribos, sería 2.995 entre 0.1, 29,95 espacios, pero eso no existe, deben ser 30 espacios, y le sumamos 1. ¿Por qué? Porque hay un último estribo de cierre. Si ustedes hacen este dibujo a escala y dibujan 30 espacios de 10 centímetros, más o menos les van a dar los 3 metros, un poquito más de 29,95, porque lo que está ocurriendo es que hay un 30º espacio que es más chiquito, pero igual necesita un último estribo para poder hacer el cierre. Hagan el dibujo a escala y lo comprenderán mejor. Entonces, la longitud total sería 31 coronas por la longitud, pero ojo, que no se nos olvide que son 5 nervios. Entonces 31 es la cantidad de coronas que hemos analizado, 0.4127 la longitud que habíamos calculado, y el 5 es porque son 5 nervios. Y eso da 63,95, que lo convertimos a varillas de 6 metros y entonces da 10.66. Si nos detenemos a revisar lo que hemos hecho, encontramos que hemos cometido un error en el cálculo de la longitud de la pieza, debido a que en esta expresión 2 por 0.00635 nos faltó indicar que va multiplicado por 6, es decir, que sería 2 por 6 por 0.00635, por lo que la longitud de la pieza ahora sería de 0.4762 metros. Con esa corrección entonces cambiamos el valor 0.4127 por 0.4762 y obtenemos entonces una longitud total de 73,81 en lugar de 63,95, que equivale a 12.3 varillas de 1/4. Ahora pasamos a la solera de coronamiento. Ya son los elementos horizontales. Y comencemos. El concreto. Pues yo ya sé que la solera, según los datos del problema, mide 14 por 14. Lo que me falta es la longitud. Pero, aquí viene un pequeño detalle, que la longitud no van a ser toda la longitud de la pared, sino que tengo que considerar no repetir las intersecciones. Era lo que hablábamos al principio. Si yo tomara este 708 como longitud, voy a duplicar este concreto de cada una de las intersecciones porque este ya lo teníamos dentro del nervio. Si ustedes se acuerdan, los nervios los tomamos en toda la altura. Entonces,
tengo que calcular una longitud de acero de refuerzo longitudinal y una longitud para el concreto. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el acero de refuerzo sí que tiene que venir en toda la longitud, porque tiene que pasar por las intersecciones y anclarse al final. Ahí. Por lo tanto, para el refuerzo longitudinal voy a trabajar con 708. Le tendré que agregar los 12, restarle el recubrimiento lateral y sumarle 2 anclajes. Pero para el concreto voy a trabajar con la suma de 1.45 más 1.45 más 2.03 más 1.45, que es lo que da 6.38. Entonces ahora sí, el volumen de concreto será la sección transversal, 14 por 14, por la longitud 6.38. Eso da 0.125 metros cúbicos. Con la misma dosificación 1, 2, 3 que teníamos ya estudiada, dosificación en volumen del concreto, ya conozco la cantidad de bolsas por metro cúbico de concreto, que sería 9.7, y por lo tanto puedo multiplicar este 9.7 por el volumen que ya calculé de solera de coronamiento y obtengo 1.21 bolsas. Hago lo mismo para la arena y obtengo 0.07 metros cúbicos de arena, y hago lo mismo para la grava y obtengo 0.1 metros cúbicos de grava. Observe el valor de tener ya estos datos precalculados, porque nos sirven para hacer una simple relación e ir obteniendo las cantidades de materiales, en este caso para el concreto, de la solera de coronamiento. Veamos ahora la solera de coronamiento, que ya la teníamos analizada para una longitud de acero de refuerzo longitudinal de 708 metros. Entonces, el acero de refuerzo del número 3 lo identificaremos como la pieza E, y su longitud sería esos 708 que ya habíamos definido. Esa es la distancia de extremo a extremo de nervios, por lo tanto le restamos el recubrimiento lateral, le sumamos 2 ganchos a 90, uno en cada extremo, y por supuesto un empalme, porque la pieza es más larga que los 6 metros de la varilla que nos venden comercialmente. Entonces tendríamos los 2 ganchos a 90, la longitud horizontal y los empalmes. El gancho a 90 es 12 veces el diámetro y el empalme 40 veces el diámetro. Datos que tendríamos que tener como información de entrada. Haciendo el cálculo entonces para ese diámetro de 3/8, la longitud sería 708, que habíamos dicho que era toda la longitud. Le restamos los 2 recubrimientos laterales de 5 centímetros, le sumamos los 2 ganchos, uno en cada extremo, y el empalme en algún punto interno. Entonces da una longitud de 7.5896. Pero son 2 piezas. Recuerden, vean ver la sección transversal, son 2 varillas de 3/8 y la longitud de 7.58 corresponde a una, es decir, al despiece. Por lo tanto, la longitud será el doble, que convertida a varillas de 6 metros daría 2.53 varillas de diámetro 3/8, longitud 6 metros. El refuerzo transversal de la solera de coronamiento, que varía de 1/4 a cada 10 centímetros, podemos calcular su longitud a partir de la geometría, que son, si ustedes ven, 10 centímetros, porque los otros 2 y 2 centímetros corresponden al recubrimiento, 2 centímetros a cada lado, por lo tanto queda 10 centímetros más 2 ganchos a 180. Aquí hay una aproximación que es despreciable, ustedes pueden calcular cuánto sale esta curvatura, van a ver que es un valor relativamente bajo. Entonces el gancho a 180 son 4 veces el diámetro es de la varilla de 1/4, y la longitud entonces quedaría en 0.1508 metros al hacer la operación de 0.1 más 2 veces el gancho, que es 4 veces el diámetro, y obtenemos el resultado.
Veamos ahora la cantidad de esos refuerzos transversales. Para ello tenemos que tener claro que son tramos diferentes. Bueno, hay tres que son iguales, el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 4 tienen la misma distancia, 1,45, y el tramo 3 tiene 2,03. ¿Por qué vamos a trabajar con estas distancias? Porque son las distancias de rostro a rostro de nervio, que es donde se van a distribuir estos refuerzos transversales. Recuerden, el refuerzo transversal de los elementos horizontales no pasan por el nudo, porque ahí lo que pasa es el refuerzo transversal del elemento vertical, en este caso los nervios. Entonces, los tramos 1, 2 y 4 tienen una cantidad de espacios que se calcula dividiendo 1,45 por la separación. Esta es la separación del refuerzo transversal. Punto 1 son los 10 centímetros de separación. Da 14,5. Pero 14,5 espacios no es lógico, son 15 espacios, entendiendo que habrá un último espacio que tenga menos de 10 centímetros. Y la cantidad de estribos entonces será esos 15 espacios más 1. Es el último el que sirve de cierre, y por lo tanto son 16 estribos o refuerzos transversales. En el tramo 3, que mide 2,03 metros, será esa longitud entre la separación de estribos, da 20,3 espacios, lo cual no es lógico, aproximamos, más bien redondeamos a 21 espacios, más 1, que es el de cierre, 22 estribos. Entonces tenemos 16 para los tramos cortos, para un tramo de 1,45, y 22 para un tramo de 2,03. La cantidad total de estribos entonces sería los 16 estribos que calculamos para el tramo de 1,45 multiplicado por 3, porque son 3 tramos, más el tramo de 2,03 que daba 22 estribos para un total de 70, que multiplicado por la longitud de cada uno de esos estribos o ganchos da 10,556, convertido a varillas da 1,76. Veamos ahora las soleras intermedias. Primero, el concreto. En el detalle constructivo vimos que hay dos soleras intermedias y prácticamente están distribuidos en 7 tramos que he identificado del 1 al 7 de manera conveniente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es para no perderme en los cálculos. La sección está en los planos, mide 14 por 14, o sea que es igual a la solera de coronamiento, 2 varillas del número 3 y estos estribos o ganchos del número 2 a cada 10 centímetros. Observe que ahora tenemos unas soleras más largas, esta que forma el tramo 1, 2, 3, 4, tendría el refuerzo longitudinal continuo, no conviene ir anclando en cada nervio porque eso congestiona el nudo, pero el tramo 5 es más corto, se ancla entre dos nervios consecutivos, y el tramo 6, 7 está uniendo 3 nervios y por lo tanto se va a anclar en los 2 nervios extremos. Comencemos el análisis. Primero, identificamos que estos tramos 1, 2, 3, 4 tienen una longitud de concreto de 6,38. ¿Cómo lo obtengo? Pues sumando 1,45 más 1,45 más 2,03 más 1,45. Es decir, no tomo la distancia continua porque si no voy a duplicar el concreto de los nudos. Sin embargo, para el refuerzo longitudinal, pues sí voy a utilizar los 7,08. Claro, luego le voy a restar los recubrimientos, sumar los anclajes y ver si hay empalmes. En los tramos 5 y 6, tenemos que el tramo 5 tendría una longitud de 1,73 y el tramo 6,7 una longitud de 5,35. Sin embargo, para efecto del concreto, yo podría sumar perfectamente el 1,45 del tramo 5 más el 2,03 del tramo 6 más 1,45 del tramo 7 y obtener entonces el volumen de concreto sumando esas longitudes.
Los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 tienen la misma longitud de 1,45. El tramo 3 y el 6 tienen 2,03. Y de esa manera saco una longitud de 11,31, que es la que multiplico por la sección transversal para obtener este volumen. Acá las formas de hacerlo pueden ser diversas. Yo aquí los agrupé, pero pueden irse sacando tramo por tramo para no perderse. Lo importante es llegar a un volumen de concreto en solera intermedia. Con el volumen de las soleras intermedias y la dosificación 1, 2, 3 que ya teníamos, pues se vuelve muy fácil calcular la cantidad de cemento, arena y grava por la aplicación de estos parámetros que ya tenemos calculados, aplicados al volumen de concreto de la solera intermedia. Así obtenemos 2,15 bolsas de cemento, 0,12 metros cúbicos de arena, 0,18 de grava. Ahora bien, con el acero de refuerzo, tenemos que ir identificando esa pieza G de refuerzo número 3 y lo haremos nuevamente por tramos. Los tramos 1, 2, 3, 4 hacían una longitud de 7,08, que ya lo habíamos visto, menos el recubrimiento, más 2 ganchos, más un empalme, que se requiere en este caso. El recubrimiento lateral hemos estado usando 5 centímetros, el gancho 90, 12 veces el diámetro, y el empalme 40 veces el diámetro, para un diámetro de la varilla de 3 octavos, que es 0,009525 metros. De esta manera, para el tramo 1, 2, 3, 4, pues calculamos todos esos valores y da 7,586 el tamaño de la pieza. Recuérdense que esto es un despiece, pero la cantidad de piezas es 2. Por lo tanto, la longitud total de este primer tramo es 15,1792. Tengamos guardado por ahí este número porque esta es solo la longitud de uno de los tramos de solera intermedia, el tramo más largo, por decirlo así. Hagamos el mismo análisis para el tramo 5. El tramo 5 es más corto. Mide 1,45 más los espesores de los nervios, que nos llevan al valor de 1,73. A lo cual le vamos a restar el recubrimiento lateral y le sumamos 2 ganchos porque siempre este refuerzo longitudinal se ancla en los nervios. No continúa porque aquí está la puerta. Entonces 5 centímetros de recubrimiento lateral y por los dos lados sería por 2 más los 2 anclajes que son ganchos a 90, que son 12 veces el diámetro, y entonces obtenemos 1,858. Pero nuevamente son 2 piezas de esta longitud, entonces multiplicamos por 2. De manera similar, el tramo 6-7, que tendría una longitud de 3,9 metros, pues utilizando toda la información geométrica que tenemos de 2,03, 1,45 y los 3 nervios involucrados. Entonces la longitud de esta pieza sería los 3,90 menos los 2 recubrimientos laterales, que es de 2 por 0,05, más los 2 ganchos a 90, y eso nos arroja un valor de 4,0286 metros. Nuevamente, recuerden que son 2 varillas del número 3 que van en cada uno de esos elementos. Tenemos que multiplicar por 2 para obtener entonces la longitud de varilla número 3 en estos tramos que hemos identificado con los números 6, 7. Observen que ya no voy haciendo el dibujo, pero si ustedes quieren pueden hacer acá. Se trata pues de un gancho 90, una longitud y otro gancho 90. Consolidando la información tendríamos para el tramo 1, 2, 3, 4, para el tramo 5 y para el tramo 6 y 7 obtenemos este valor total que equivale a 4,49 varillas
de 6 metros de ese diámetro 3/8, que es el refuerzo longitudinal de las soleras intermedias. Ahora bien, nos falta el refuerzo transversal de todas las soleras intermedias. Nuevamente lo haremos por tramos. Los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 tienen una misma longitud, que era 1,45. Por lo tanto, puedo calcular la cantidad de espacios dividiendo esta longitud de 1,45 entre la separación, la 14,5, serían por tanto 15 espacios, y tenemos que sumar más 1 para obtener esa pieza. Observe que estoy trabajando con 1,45, que es la longitud que queda libre entre nervio y nervio, que es donde van los refuerzos transversales. Recuerden, el refuerzo longitudinal atraviesa el nudo, pero el refuerzo transversal no. Igual para los tramos 3 y 6, tengo una longitud más grande, 2,03, lo divido entre la separación, que son 10 centímetros, a 20,3, eso no puede ser, son 21 espacios entonces, le sumamos 1 para el cierre y tengo 22 estribos. Entonces ya tengo 16 estribos en un caso, 22 en el otro. La cantidad de estribos entonces será los 16 estribos que habíamos calculado para los tramos de 1,45 metros, que son 5 tramos, da 80 estribos, y los tramos de 2,03 metros que daban 22 estribos, que son 2 tramos, entonces multiplicamos 2 por 22, 44 estribos, para un total de 124. La longitud de este estribo gancho ya lo habíamos calculado para la solera de coronamiento, en la misma sección, punto 1508, formada por punto 1, que es los 14 centímetros menos los 2 recubrimientos laterales, más los 2 ganchos a 180 grados, que se calcula como 4 veces el diámetro. Entonces la longitud total da 18,699, que convertido a varillas da 3,12 varillas de 6 metros. Consolidando los resultados entonces, con mucho cuidado y no confundirnos, tendríamos para cada elemento, pared, solera de fundación, nervios, soleras de coronamiento y soleras intermedias, cada uno de los materiales involucrados. Ladrillo, cemento, que hemos supuesto que usamos el mismo tipo de cemento tanto para el mortero como para el concreto. Cal, que solo se requería en el mortero de pegamento de ladrillo. Arena en bruto. Recuerden que la arena en bruto se necesita en el concreto, pero también en el mortero hicimos una conversión. Grava, hierro número 4, hierro número 3, hierro número 2, todos ellos en varillas de 6 metros. Esto podría cambiar, podría ser que sea requerido en quintales. Simplemente hacemos las conversiones con el peso volumétrico del acero, que es 7.800 kilos metro cúbico, y la conversión de kilos a libras y de libras a quintales. Entonces, para cada elemento sacamos el total y aquí tendríamos que esta sería la cantidad. Estos totales serían las cantidades de materiales para construir esa pared. Observe que si nuestra obra fuera únicamente esa pared, aquí ya podríamos hacer aproximaciones y podríamos, pues en vez de 399,97 diríamos 400 ladrillos, a lo mejor le sumamos un 5% de desperdicios, etc. Que esto es lo que no estamos haciendo en este curso. En este curso el resultado sería este, con 2 decimales, y aunque parezcan números un tanto extraños, ¿verdad? Por ahora no vamos a considerar desperdicios, ni aproximaciones, ni redondeos. Si en la tabla de resultados modificamos los valores que teníamos equivocados por pequeños errores de cálculo en el hierro de media, de un cuarto, tanto en la solera de fundación como en el nervio, veríamos que tenemos errores a favor y en contra. En vez de 10,67 en la solera de fundación, deberíamos tener 9,77 y en vez de 10,66, 12,3.
al hacer la corrección en el total, en vez de 26,21, deben ser 26,95 varillas de 1/4. Recordándoles que en este curso no estamos haciendo aproximaciones, porque aquí la lógica sería, tanto en un caso como en el otro, haber aproximado 27 varillas. Este error muy frecuente a la hora de hacer cálculos, cuando los hacemos manualmente e incluso cuando los hacemos con algún software dedicado a este tipo de cálculos, suele suceder que tenemos errores a favor y errores en contra. ¿Qué es lo importante? Que se anulen, que el error a favor o el error en contra se anule con el error a favor y que estemos en el orden de magnitud. Observen que si esto estuviéramos preparándonos para hacer la compra del material, hubiéramos previsto comprar 27 varillas. Es decir, que este pequeño error, tanto a favor como en contra, prácticamente se anula a la hora de hacer el pedido final o el cálculo final o el presupuesto final. ¿Por qué esta reflexión? Porque siempre vamos a cometer errores, algunos pequeños, otros más grandes. Importante, la atención al detalle, la acuciosidad, para no perder esa secuencia lógica que llevamos a partir de la comprensión y el análisis, de tal manera que si hay errores que sean lo menos posible y que los que van en contra se anulen con los que van a favor y de tal manera que obtengamos un valor razonablemente correcto, como ha sido el caso de este ejemplo.